manera mejora un poco más la conectividad. Bien, me presento, mi nombre es Facundo Puchulgo, soy adjunto de la cátedra, soy kinesiólogo intensivista de formación hecha en Buenos Aires, en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y en el Instituto Favaloro. Me dedico exclusivamente a lo que es el área crítica. Sí, Santiago, no se ve nada porque todavía no colgué la clase. Ahora enseguida intentamos hacerlo. Por ahora me estoy presentando para después dar inicio a la clase. La idea era que esté filmando, pero bueno, no debe ser un problema mío de la computadora. Así que bueno, le decía, me dedico exclusivamente a lo que es el área crítica, soy kinesiólogo intensivista y me hago exclusivamente a eso. Trabajo en Concepción, bueno, en la facultad, y también hago guardias en un hospital en Buenos Aires, en el Hospital Peruano, que anteriormente había sido una de las sedes también para la realización de las prácticas hospitalarias. Hoy creo que está en italiano. En su momento estaba el Hospital Peruano y el Hospital Durán, también como opciones para hacer las prácticas. Bueno, sin demasiado preámbulo, voy a ver si puedo compartir la pantalla. De esa manera empezar con la clase. Ahí se comparte. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué leen ahí? ¿Mecanismo de hipoxemia? No, profe, no se ve nada, se ve la pantalla nada más. Se ve la pantalla. Bueno, a ver. Ya que se ve la pantalla, díganme cómo hago para compartir otra cosa. Ahí la están viendo ustedes. ¿Me ayudan? Ahí se ve lo que quiere compartir, la otra pestaña que quiere compartir. Sí. Pero yo ahí no tengo, yo tengo abierto el Power, ¿sí? Abajo, y no sé cómo llevarlo hasta ahí. ¿Entiende? ¿Alguien sabe cómo hacerlo?
¿Y si pones toda la pantalla? Esto de acá, toda la pantalla, es lo que yo compartí recién. Ah, entonces No me no. permite. ¿Y en ventana qué aparece? Ah, lo mismo. Profe, Sí, presione toda la pantalla y de ahí vaya el power. ¿cómo? Presione toda la pantalla y de ahí, una vez que presione ahí, vaya al power. Ahí pongo el power. A ver ahí. Ahí. Ahí Ahora sí, sí. profe. ¿Qué se ve? ¿Mecanismo de hipoxemia? Sí. Sí. ¡Vamos! Bien. Bueno. A ver, cambia. ¿Eh? Sí. No. A ver, ahí cambié. Sí, ¿Sí? cambia. Bueno, bien. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, el tema que nos compete hoy como... Ah, pará, tengo... A ver, lo último. A ver. Ayúdenme. ¿Cómo hago para grabar? A ver, gestionar la grabación. Ahí estoy grabando. ¿Eh? Yo esto no lo uso desde la pandemia, así que por eso estoy bastante perdido. En la izquierda, arriba, tiene que aparecer grabando. Si es que está grabando. Si no aparece, vos no lo ves ahí. No. No, entonces no está grabando. ¿Ven? Opciones. A ver nada, ¿no? Creo que tiene que tocar donde dice gestionar grabación, profe. Gestionar grabación, eso lo hice recién. Y ahí, Y ahí deslizar hacia abajo, en ese mismo cuadrito, en la barrita del costado. iniciar grabación, sos un campo. Está todo preparado y iniciar. Empieza a grabar. Muy bien, está grabando. Bien, gracias totales. Bien, vamos a la presentación. ¿Se ve ahí entonces? Sí, sí. Excelente. Bueno, empezamos entonces con la presentación de la clase. Como decía, bueno, ya me presenté yo. Ahora vamos a meterle falta así para intervenir. La idea es que esto es un poco extenso, bueno, parcialmente, no tanto, pero por ahí son temas que no se han profundizado demasiado en el transcurso de la carrera, entonces son temas nuevos o palabras nuevas, entonces bueno, le va a costar un poquito por ahí integrarlas o imaginarse de lo que estamos hablando.
yo creo que con la clase y suplementándolo con un poco de lectura en la bibliografía van a poder comprender sin dificultad la temática que vamos a tratar hoy. ¿Sí? Hoy vamos a empezar hablando del mecanismo de hipoxemia y haciendo una breve introducción. No solamente vamos a hablar de hipoxemia, que es por ahí el tema más relevante que nos compete, sino también vamos a hablar un poco de hipoxia y vamos a hablar también de las causas de hipoxia y vamos a poder diferenciar, primero definir hipoxemia e hipoxia y vamos a poder también diferenciarla una de otras. Lo mismo que la oferta distal de oxígeno, que son temas que están íntimamente relacionados o ligados, pero poder diferenciarlo o entender la fisiopatología de estas afecciones o alteraciones. Una vez que terminamos de aclarar la terminología y profundizar un poco en lo que es hipoxia, vamos a profundizar en lo que es mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Donde vamos a ver los 5 mecanismos de hipoxemia que vamos a tratar acá. Bien, comenzando, como dije, vamos a hacer la definición de lo que es hipoxemia e hipoxia, ¿sí? Términos que son o que suenan parecidos, pero que no definen lo mismo. Hipoxemia se define como una disminución de la presión arterial de oxígeno en la sangre por debajo de los valores teóricos. Y acá podría llamar la atención, primero, cuando hablo de valores teóricos y no hablo de un número puntual o preciso, que es lo que siempre uno busca, ¿no? Y da seguridad. Y hablo de valores teóricos porque la presión de oxígeno alveolar no se mantiene constante a lo largo de la vida, sino que va alterándose o fluctuando, ¿sí? En el transcurso de nuestra vida. Y por eso se define que un valor cercano a la fórmula que vemos por debajo, 104 milímetros de mercurio menos 1/3 de la edad en años, ¿sí? Podría ser un poco más preciso a la hora de buscar un valor. Entonces se define de esa manera los valores de presiones parciales de oxígeno en la sangre. Entonces una persona de 30 años, como muchos de ustedes tendrá una presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio menos 10 años, ¿sí? Que es el tercio de la edad que tienen, ¿sí? Para obtener una presión arterial de oxígeno alrededor de los 94 milímetros de mercurio, ¿sí? Como dije, la presión parcial de oxígeno en sangre va variando a lo largo de nuestra vida, cosa que difiere de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. La presión parcial de dióxido de carbono en sangre se mantiene bastante constante o fluctúa, pero muy, muy poco en el transcurso de nuestra vida, a diferencia de la presión parcial de oxígeno. Y la hipoxia es una disminución de la oxigenación tisular. Acá se afecta, digamos, y no hay una caída de la presión, o no habla o no refiere directamente a una caída de la presión parcial de oxígeno en la sangre, sino que hace referencia al tejido, ¿sí? Y es la caída de presión a nivel tisular, o sea, le está llegando poco oxígeno al tejido. Ahora la pregunta que deviene a todo esto es, bueno, ¿existe la posibilidad de que pueda haber hipoxia sin hipoxemia? ¿O siempre que hay hipoxemia se va a generar hipoxia? Y la respuesta es no, ¿sí? La hipoxia no siempre es originada por la hipoxemia. Si bien sabemos que la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Va a caer cuando tenemos una hipoxemia, ¿sí? Esto no implica de que haya hipoxia, salvo que la presión parcial de oxígeno en sangre baje, ¿sí? A niveles muy por debajo de las que son la normalidad, y en ese caso recién ahí se vería alterada la administración de oxígeno a los tejidos. O sea que puede haber hipoxemia sin hipoxia, ¿sí? Y acá vemos, esta es la curva de afinidad de la hemoglobina, ¿sí? La que ven una curva, esta curva de afinidad de la hemoglobina la tienen que tener en cuenta, y por ahí se habló algo en fisiología. Diría que la repasen y que la busquen también ustedes personalmente. Son cuestiones, digamos, que ya están implícitamente involucradas dentro de lo que es la cátedra y la materia, y probablemente pueden aparecer preguntas también en el examen de esto. Y habla de la afinidad que tiene la hemoglobina al oxígeno, ¿sí? En donde vemos
¿sí? En un eje horizontal, en la abscisa, vemos la presión de oxígeno y en la ordenada vemos la saturación de la hemoglobina. Y vean cómo se comporta la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Y nosotros nos encontramos, ¿sí?, más cercanos al eje vertical, a la ordenada, vamos a encontrar un medio que es mucho más alcalino, que tiene menos hidrógeno en el suelto, que la temperatura es menor, tiene menos presencia de dióxido de carbono. Pues en ese ámbito, en ese contexto, en ese ambiente, ¿sí?, la hemoglobina es muy afín al oxígeno y por eso se carga rápidamente de oxígeno. En el transcurrir, ¿sí?, de cuando sale desde el corazón, en el circuito mayor, y llega a los tejidos, se encuentra con un contexto diferente, donde cambia el pH de la sangre, se vuelve mucho más ácido, donde hay más hidrogeniones, donde hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, junto con un aumento de la temperatura, y en ese caso la hemoglobina se vuelve menos afín al oxígeno. Por eso es que en ese contexto, en ese ambiente, libera el oxígeno para que lo tomen los tejidos. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo se comporta dinámicamente la hemoglobina en cuanto a su afinidad. Ahora vean también lo siguiente, ¿sí? Si yo veo de la presión, ¿sí? Acá tenemos la presión de oxígeno, está acá, no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Que lo muevo, bien, perfecto. ¿Sí? Esto se debería llegar a presiones por lo menos de 100 milímetros de mercurio, pero vean el comportamiento que tiene la curva de la hemoglobina, donde tiene una parte superior que es muy aplanada. O sea, esto se sigue aplanando hasta los 100 milímetros de mercurio. O sea que caída de presión de oxígeno, ¿sí?, recién a un nivel de 60 milímetros de mercurio, me va a hacer una disminución o caída de la saturación de oxígeno de hemoglobina. O sea, puede caer la presión parcial de oxígeno en sangre, que está determinada por el oxígeno disuelto en la sangre y no en combinación con la hemoglobina, ¿sí?, pero no me cae la saturación de oxígeno con la saturación de hemoglobina con oxígeno. Recién valores muy por debajo. Por eso es que puede haber hipoxemia, una disminución de la presión de oxígeno en sangre, y que eso no se vea plasmado en una afección directamente al tejido, generando hipoxia, ¿sí? Recién valores por debajo de los 60 milímetros de mercurio me van a generar una hipoxemia, una hipoxia asociada a la hipoxemia. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Lo repasamos, seguimos, avanzamos. Curva de disociación de la hemoglobina, ¿quedó claro? El comportamiento de la afinidad de la hemoglobina, de acuerdo a un contexto, ¿sí?, donde es más ácido, menos temperatura y con menos dióxido de carbono, se vuelve más afín, se satura rápidamente, aún habiendo poca presión de oxígeno, la hemoglobina se satura rápidamente de oxígeno, y cuando se mueve hacia la derecha, encuentra un contexto mucho más ácido, con un aumento de la temperatura y mayor contenido de dióxido de carbono, que en el contexto en el que se encuentra en los tejidos, ¿sí? Entonces la hemoglobina se pierde afinidad al oxígeno y por eso libera oxígeno en los tejidos. Bueno, avanzamos. ¿Qué es la oferta distal de oxígeno? ¿Sí? ¿Qué es la cantidad de oxígeno disponible que se ofrece a los tejidos en un minuto? Bueno, sí. Cantidad de oxígeno cantidad de oxígeno disponible que se ofrece a los tejidos en un minuto. Y va a depender del volumen minuto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. Y acá, ¿sí?, como vemos, hay diferentes factores. Para que haya oferta distal de oxígeno, o sea, para que pueda llegarle oxígeno tejido, necesito que haya una oferta distal de oxígeno que sea amplia. Normalmente, la oferta distal de oxígeno que nosotros tenemos en reposo
supera por 4 veces el consumo de oxígeno que nosotros tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 250 mililitros minutos de oxígeno de consumo, ¿sí? Y la oferta que tenemos en condiciones de reposo, ¿sí? Es ampliamente mayor, y eso nos permite realizar actividad física inmediatamente sin ningún problema. Entonces la oferta de oxígeno siempre es buena y los tejidos siempre están con un contenido de oxígeno o una oferta de oxígeno, si se quiere, que va a ser siempre muy buena. Ahora, para eso tenemos que tener los sistemas que intervienen en esta oferta, ¿sí? Trabajando de manera adecuada. ¿Y esto qué me va a generar? Primero, el aparato cardiovascular, ¿sí? En donde necesitamos un buen bombeo del corazón, donde sin buenas afecciones que pueda bombear la sangre, digamos, circuito mayor y menor, un pulmón sano que genere un buen intercambio gaseoso sin ninguna alteración y que produzca una buena hematosis, y por el otro lado, ¿sí? La cantidad de hematíes y glóbulos rojos, sí, que puedan ser los transportadores de oxígeno, o sea que tienen un número adecuado para el transporte del mismo y para ofrecerlo a los tejidos. Entonces, si estos 3 sistemas tienen que estar funcionando adecuadamente, ¿sí? Es lo que nos garantiza, de alguna manera, ¿sí? Que no tengamos hipoxia, ¿sí? Porque cualquier alteración o trastorno de estos órganos no va a producir, ¿sí? Una alteración en la oferta de tal oxígeno, porque el volumen minuto cardíaco me está hablando que si el corazón no tiene un buen gasto cardíaco, ¿sí? Un buen volumen minuto cardíaco, pues entonces puede llegar a alterarse la oferta de oxígeno a los tejidos. Si yo no tengo hematíes que generen el intercambio, por ejemplo por una anemia, bueno, yo voy a tener en ese caso, ¿sí? Menor capacidad de transporte del oxígeno y por lo tanto, si bien no va a caer la presión parcial de oxígeno disuelto en sangre, por lo tanto no voy a generar hipoxemia, sí voy a tener hipoxia porque la cantidad de glóbulos rojos que tengo, producto de la anemia, va a ser baja. ¿Sí? Entonces, la pregunta viene, digamos, un poco en respuesta a si puede haber hipoxia sin hipoxemia. Y está claro que sí, ¿sí? Y estos son los ejemplos recién que estábamos hablando. Pasándolo limpio, la anemia me genera esa cantidad baja de hemoglobina y por lo tanto bajo transporte de oxígeno. Cuando es severa, va a generar hipoxia sin hipoxemia, como lo dijimos recién, ¿sí? Debemos recordar entonces que la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial va a depender del oxígeno disuelto y no del oxígeno combinado con la oxihemoglobina. Por eso en la anemia voy a tener poco oxígeno combinado con hemoglobina que me va a alterar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, generando hipoxia, ¿sí? Pero no me va a generar una alteración del oxígeno disuelto en sangre. Por ende, no voy a tener hipoxemia. ¿Se entendió eso? Y esa sería una causa de hipoxia. Sería hipoxia anémica. La otra causa es que yo me genere una caída o haya una alteración o una afección del intercambio gaseoso, ¿sí? Con una caída de la presión arterial del oxígeno, y sería en este caso una hipoxia anóxica, ¿sí? Que en este caso estaría acompañada de la hipoxemia. Y el último caso, como ven ahí en la figura, sería un bajo minuto cardíaco, ¿sí? Para que llegue oxígeno al tejido, no solamente necesito una buena saturación de la oxihemoglobina, sino también un buen gasto cardíaco. Si tengo disminuido el minuto cardíaco, ¿sí? Por más que el intercambio gaseoso sea bueno y que tenga una buena saturación de la oxihemoglobina, ¿sí? No tendré cómo movilizar ese oxígeno. Entonces voy a tener generando, me va a generar una hipoxia. Y un tercer ejemplo sería de lo que podría ser una hipoxia sin hipoxemia, será por intoxicaciones, y en este caso con cianuro, donde tiene un proceso un poco más complejo, pero altera la posibilidad del tejido de poder obtener oxígeno de la sangre. Y generaría entonces hipoxia sin hipoxemia. Entonces, ¿puede haber hipoxia sin hipoxemia? Sí. Las causas, como dijimos, anémica, bajo minuto cardíaco, o en el caso de intoxicaciones con cianuro.
La causa de hipoxia, ¿en qué, cómo se relacionan o cuáles serían las causas de hipoxia? Y bueno, tendrían que ver con los factores que vemos acá en la pantalla. En caso de una hipoxia anémica, sería por caída de la hemoglobina, glóbulo rojo. ¿Sí? En el caso de una hipoxia circulatoria, es por una caída del volumen minuto cardíaco. Y en el caso de una hipoxia anóxica, ¿sí? Sería por una caída de la presión arterial óxica. Cualquiera de estos factores que me esté alterando severamente la oferta distal de oxígeno, bueno, me va a generar hipoxia. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Voy muy rápido, voy muy lento, tomamos un minuto, metimos una pausa, hacemos un repaso de lo que vimos hasta ahora. ¿Qué quieren hacer? ¿Durmieron? ¿Están? Sigamos. ¿Cómo? Sigamos. Seguimos entonces, perfecto. Entonces nos metemos directamente lo que son los mecanismos de hipoxemia. Ya hablamos entonces de hipoxia, ya definimos lo que es hipoxia, ya definimos lo que es hipoxemia, ya hablamos de las causas de hipoxia, ¿sí? Y ahora nos metemos con las causas de la hipoxemia, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente yo voy a poder diagnosticar a un paciente que ingresa a la guardia con una caída de la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Sino también voy a poder determinar cuál es la causa que está generando esta afección o esta alteración, ¿sí? Y sabiendo yo la causa, me va a indicar también cómo sería el tratamiento que puede ayudar a este paciente a mejorar su condición. ¿Qué situaciones o qué acciones podría hacerle bien y cuáles no? De estas 5 causas que vemos: disminución de la presión inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, trastorno de la difusión, alteración de la relación BQ y shunt, cortocircuito, hay 4 que me generan una patología en sí mismo, una afección a nivel del sistema respiratorio, ¿sí? Y estas 4 son las 4 últimas. Pero la disminución de la presión inspirada de oxígeno, ¿sí?, no me genera, digamos, una patología en sí misma. Es una causa hipovárica, o sea, una caída de la presión, pero no me genera una patología en sí misma. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que hablar de mecanismos fisiopatológicos, de los mecanismos de hipoxemia, probablemente esta causa tendríamos que descartarla o desecharla, ¿sí? Porque no hay ninguna patología acá. Lo que pasa en esta situación es que probablemente yo estoy, por ejemplo, en una montaña en donde se altera la presión atmosférica. Según la ley de Dalton, alterarse las presiones netas, se alteran las presiones parciales. Entonces, ahora vamos a ver, digamos, la presión parcial cómo se conforma. Me adelanto un poquito en esto. La composición del gas, la presión barométrica tiene una presión total de 760 milímetros de mercurio. Esa es la columna de presión que nosotros tenemos sobre nosotros. Ahora, ¿quién ejerce esa presión? Bueno, los gases que contienen la presión atmosférica, ¿sí? Y acá tenemos el nitrógeno, oxígeno y otros. Ahora vean, el 78% de la presión es generada por el nitrógeno y un 25% por el oxígeno, ¿sí? Entonces, esas fracciones, esa conformación, ¿sí?, de la presión total va a ser siempre igual y no se va a alterar. El 21% yo lo voy a tener acá a nivel del mar, como tenemos nosotros, 21% de oxígeno, con una fracción 0,21, y va a ser la misma fracción o porcentaje que yo voy a tener de oxígeno cuando yo esté en una montaña, donde se van a alterar las presiones parciales o netas, pero no se va a modificar cómo está conformado esa columna de presión. Va a seguir siendo 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. ¿Entiende? Pero si me cambia la presión total, que en este caso es 760 milímetros de mercurio, me va a afectar la presión parcial.
¿sí? En este caso es de 160 milímetros de mercurio de oxígeno, como vemos en la pantalla. ¿Ok? ¿Cómo obtengo este resultado? Muy sencillo. Simplemente tengo que multiplicar 760 milímetros de mercurio por la fracción. ¿Y cuál es la fracción? Bueno, 0,21. Si hablamos de porcentaje, hablamos de 21%. Si hablamos de fracción, hablamos de 0,21. Multiplicando 760 milímetros de mercurio por la fracción de oxígeno, me va a dar la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente. Lo mismo puedo hacer con el nitrógeno o con los otros gases. ¿Sí? Bien. En esta alteración o disminución de la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? Me va a generar una fricción. Al estar alterada la presión atmosférica, me va a generar una alteración en la presión alveolar de oxígeno. ¿Y cómo obtengo o cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Véanse y recuerden que cada vez que tengan una A mayúscula, ¿sí? Está hablando del alveolo. La A minúscula me estará hablando de la arteria. ¿Sí? Para yo obtener la presión alveolar de oxígeno, deberá hacer el siguiente cálculo. ¿Sí? Y la fórmula me va a aplicar las presiones parciales, ¿sí? Como dijimos, estará íntimamente relacionada con la presión alveolar de oxígeno, y también la presencia de otros gases. Y otros gases son la presión de dióxido de carbono, un cociente respiratorio y la presencia de vapor de agua. Todo esto me va a generar una alteración en la presión parcial. Como dijimos anteriormente, ¿sí? La presión parcial de oxígeno ambiente era de 160 milímetros de mercurio, pero como ven acá, la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. O sea, cayó 60 milímetros de mercurio del aire ambiente hasta que llega al alveolo. Y acá es como vemos, digamos, cómo se genera esta disminución. El cálculo se basa en lo siguiente: la fracción inspirada de oxígeno, que como dije es 0,21, multiplicado por la presión atmosférica, ¿sí? Que es lo que hablábamos hoy, pero la presión atmosférica se ve alterada por el calentamiento y la humidificación del gas al ingresar al tracto respiratorio. La presencia de vapor de agua, ¿sí? Genera un corrimiento o una disminución de la presión total, y me pasaría en vez de 760 a 713, que viene del cálculo de 760 menos 47 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 160 milímetros de mercurio como la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente, cae a 150 al ingresar al tracto respiratorio, al humidificarse y al calentarse por parte de la mucosa de la vía aérea superior. Ahora, al seguir ingresando, nos encontramos con otro gas, que es el dióxido de carbono. Y el cociente respiratorio, que es una ecuación, ¿sí? De 0,8, que viene digamos, que está relacionado con la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. La producción de dióxido de carbono es de 200 mililitros hora y minuto, y la producción de oxígeno, consumo de oxígeno es 250. Si hago 200 dividido 250, el cociente respiratorio me va a estar dando de 8. Ese es el consumo que nosotros tenemos basal, que tienen nuestros tejidos para sobrevivir, que está íntimamente también relacionado con la nutrición y algunos otros factores. Tómenlo como una constante, porque en este caso será siempre de 0,8. Y la presión de dióxido de carbono a nivel alveolar será de 40 milímetros de mercurio. Entonces, al encontrarse dióxido de carbono a nivel alveolar, produce un corrimiento del oxígeno y dice, todo no podés entrar, ¿sí? Entonces se debe restar el oxígeno que está ingresando, ¿sí? a este cálculo de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono dividido 0,8, que es el cociente respiratorio. Esto me da 50 milímetros de mercurio, y por ende la presión alveolar de oxígeno será de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Aproximadamente, y dijimos que esto antojadizamente podría ser así, ya que hay muchos factores que le influyen. Hablamos de la edad y hablamos de otros factores también, ¿sí? Pero bueno, debemos quedarnos con que la presión alveolar de oxígeno será de 100 milímetros de mercurio.
Si nosotros vemos alterada la presión atmosférica, ¿sí? Y subimos a una montaña que en vez de estar a nivel del mar, como estamos nosotros ahora, que estamos a 4.000 metros, pues también la presión parcial de oxígeno se verá disminuida, ¿sí? Y esto está determinada por la ley de Dalton, que dice que la presión total de una mezcla de gases que ocupa un volumen dado es igual a la suma de las presiones de cada gas, considerado por separado y una temperatura constante. ¿Qué me quiere decir? Si esta es la presión atmosférica, ¿sí? Bueno, esta está conformada por nitrógeno, oxígeno y otros gases. La sumatoria de todas estas me dará la presión total. Si la presión total cae, por la situación que sea, bueno, generará una caída de las presiones parciales que la conforman, ¿sí? Pero no se verá afectado, ¿sí?, la conformación de ese gas total en cuanto a las fracciones de gases que la conforman. ¿Sí? Por eso sigue siendo así. Ahora vean cómo se comporta la presión, ¿sí?, de oxígeno a nivel del mar, que como lo vimos recién, ¿sí?, de 160 milímetros de mercurio, y cómo va cayendo la presión parcial de oxígeno en la medida que uno asciende una montaña. A esta altura, más o menos 4.000 metros, estamos en Salta, ¿no? Y acá fíjense que cómo cae de 160, ¿sí?, a unos 100 milímetros de mercurio. Entonces, lógicamente, es lógico que por ahí sintamos ese apuramiento, esa afección cuando queremos caminar rápido, escalar o situaciones parecidas y lo queremos hacer abruptamente. No damos el tiempo necesario a nuestro organismo de realizar las adaptaciones necesarias y es por eso ese malestar que sentimos. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno cayó. Si ustedes llevan un saturómetro, fácil, portátil, digital, van a ver cómo cae un poco también la saturación en la medida que se va generando el ascenso, mucho más cae si a eso le llevamos una actividad física que nos genere mayor esfuerzo o un aumento del metabolismo. Ahora fíjense, la línea que se presenta por debajo, la línea de presión parcial de oxígeno en la sangre, cae linealmente en la misma medida que cae la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, en la medida que cae la presión atmosférica, porque generamos un ascenso, latitud, ¿sí?, va cayendo la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, en el ambiente, y por ende cae la presión alveolar de oxígeno también. ¿Entiende? Ahí quedó bien reflejado. Bueno, esta situación, si nosotros la llevamos a una situación, como dije, de un ascenso rápido o de un aumento del metabolismo por la actividad física, me va a generar hipoxemia. ¿Por qué? Porque tengo caída de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Si esto lo agudizo aún más y lo llevo aún más y los mecanismos compensadores del cuerpo no pueden alterar o adaptarse, digamos, a esa nueva situación de estrés, bueno, probablemente también me genere hipoxia. ¿Sí? Cuando el ascenso es muy grande o cuando la actividad sea muy abrupta. Bien. Entonces, resumiendo, el mecanismo de hipoxemia que hablábamos hasta ahora, que es la disminución de la presión inspirada de oxígeno, es un mecanismo hipovárico que no implica patología y no va a alterar la diferencia alveolo-arterial. ¿Qué es la diferencia alveolo-arterial? Se los nombro y lo vamos a ir nombrando a lo largo de la clase. Hay una diferencia, ¿sí?, que es fisiológica entre el contenido de sangre, el contenido de oxígeno alveolar y el contenido de oxígeno arterial, ¿sí? Por razón fisiológico y demás que ustedes ya saben. Entonces, es normal que haya una diferencia entre la presión parcial de oxígeno en sangre y la presión alveolar de oxígeno. Esa diferencia que se respeta está dentro de los 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Si yo tengo 100 a nivel alveolar, puedo tener 90 a nivel de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? Y eso no me estaría generando una hipoxemia o no se podría definir así, porque es parte del zoom fisiológico que tenemos. Cuando esta diferencia
¿sí? Alveolo arterial es mayor si me está indicando que hay alguna afección, ¿sí? Que hay alguna patología. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso está alterado. Ya veremos la causa y es lo que estamos tratando de vislumbrar a partir de conocer los mecanismos de hipoxemia. Pero por lo menos sabiendo que hay una diferencia mayor a los 10 milímetros de mercurio, bueno, me va a estar indicando entonces que hay algún mecanismo de hipoxemia que está actuando. En el caso de la presión inspirada de oxígeno, no hay una alteración de la diferencia alveolo arterial, porque como cae la presión parcial, como cae la presión alveolar de oxígeno, y bueno, va a caer la presión arterial de oxígeno, como ven perfectamente en el cuadro que vimos anteriormente. Entonces, la diferencia, ¿sí?, no se altera, sigue siendo la misma. ¿Sí? Si bien esta es la presión parcial de oxígeno atmosférico, ¿sí?, la presión en sangre, arterial en sangre, va a seguir y va a continuar con la caída o la pendiente que lleva la alveolar. Y esta es una alteración que se corrige con la administración de oxígeno suplementario. A esa persona, a ese alpinista, le van oxígeno, se agrega oxígeno y el paciente empieza a tener más oxígeno y mejora o revierte la hipoxemia que está cursando rápidamente. Bien. ¿Alguna duda con esto? Seguimos entonces. Con cualquier cosa me detienen, Es mucha información. Van a tener mi bibliografía que yo les voy a dar, que Mariano le va a colgar en la página, ¿sí? Lo complementan con la lectura de los libros de la cátedra y los de fisiología, ¿sí?, para entenderlo un poco mejor. Bien. El otro mecanismo, ¿sí?, es la hipoventilación. Bien. Como ven acá, la composición del gas alveolar es de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y alrededor de 104, 100 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Sí? El funcionamiento normal del sistema alveolo capilar, ¿sí?, genera una remoción permanente del dióxido de carbono hacia el exterior, ¿sí?, y una renovación del oxígeno al interior. A partir entonces de la diferencia de presión de los gases a nivel alveolar con respecto al arterial, pues bien, yo voy a generar un movimiento de dióxido de carbono hacia el alveolo y del alveolo, ¿sí?, al aire, hacia el exterior, y un movimiento de oxígeno a nivel del capilar. Acá está mal este número, yo lo quise cambiar acá y algo salió mal, ¿sí? Entonces, a partir de la diferencia de presión, me va a generar el gas, ¿sí? Cuando va el oxígeno, cuando genera intercambio, genera a partir de la presión, nosotros vemos en el dibujo, ¿sí?, con el oxígeno que se encuentra a nivel de la sangre carboxigenada, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio. De ahí la diferencia de presión. Y al finalizar el pasaje por el alveolo, se carga casi igual que la presión alveolar, ¿sí? Recuerden que puede haber una diferencia de presión, presión fisiológica que tenemos sobre todo en la aorta, la salida del ventrículo. Bien. Si yo genero una hipoventilación, como el nombre me lo indica, ¿sí?, yo empiezo a ventilar menos, y las causas las vamos a ver un poco más adelante, ¿sí?, yo no hago una remoción completa del dióxido de carbono y tampoco genero una renovación completa del oxígeno. Automáticamente, esta alteración me va a afectar, por un lado, en un aumento del dióxido de carbono a nivel alveolar, junto con una
disminución de la presión de oxígeno a nivel alveolar. ¿Sí? Porque yo ventilo menos, o sea, yo tengo alguna fricción, ¿sí?, a nivel central o periférico que me está afectando de alguna manera la bomba muscular. La bomba muscular me refiero principalmente del diafragma, ¿sí?, por más que tengo músculos accesorios, pero lo vamos a notar así para que sea más sencillo. Y esas cuestiones del diafragma, al no estar contrayéndose de la manera adecuada que debería ser, ¿sí?, me genera menos ingreso de aire. Si entra menos aire, sale menos aire. Entonces, no voy a lograr remover la cantidad suficiente de dióxido de carbono junto con la renovación suficiente o continua de oxígeno a nivel alveolar. Y entonces me lleva también a trastornos que se van a repercutir a nivel alveolar y por ende me van a llevar a trastornos también a nivel del capilar pulmonar, generando una disminución también de la presión parcial de oxígeno en la arteria. Como yo le dije, el contenido, el cociente respiratorio, ¿sí?, es una relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Lo veo acá, ¿sí?, el consumo de oxígeno es de 250 mililitros minutos, mientras que la producción de dióxido de carbono es de 200 mililitros. Esta es la respuesta por la cual, si bien esta patología me va a traer aparejado gasométricamente una alteración del oxígeno y del dióxido de carbono, generando hipoxemia, pero también generando hipercapnia, la hipoxemia va a ser mayor o un poco más acentuada que la hipercapnia. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno es mayor que la producción de dióxido de carbono. Por eso voy a tener una acentuada caída de la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí?, junto con una hipercapnia que, si bien va a existir, va a ser más moderada. ¿Ok? Entonces vean que esta afección o esta patología se da por una alteración que inicia a nivel alveolar, por una alteración de la bomba muscular que me genera hipoventilación y que me produce una alteración de los gases a nivel alveolar. Y eso se ve, y eso repercute, ¿sí?, a nivel del capilar pulmonar, porque el intercambio gaseoso, ¿sí?, esta sería la membrana alveolocapilar, se encuentra bien, está indemne, no hay ningún problema con eso. Lo que se altera acá son las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono, y eso conlleva a la alteración gasométrica a nivel de la sangre arterial. Por eso la diferencia entre el alveolo y la arteria sigue siendo la misma, que está afectado de un lado y del otro, ¿sí?, de la ecuación. Entonces la diferencia A menos A, alveolar menos arterial, está dentro de los parámetros normales. ¿Sí? Así va a ser una afección que el inicio de la hipoxemia se da también con el inicio de la hipercapnia. Pero la hipoxemia va a estar más acentuada, o se va a ver más marcada, que la hipercapnia. ¿Por qué? Producto del cociente respiratorio, como vimos recién. Resumiendo, ¿sí?, este mecanismo de hipoxemia, la hipoventilación, es un trastorno respiratorio que afecta tanto al oxígeno como al dióxido de carbono. O sea, ¿genera hipoxemia? Sí. ¿Genera hipercapnia? Aumento de dióxido de carbono también. El comienzo de la alteración gasométrica se da en forma temprana y simultánea, pero en diferentes magnitudes, como pudimos ver recientemente. Es el único mecanismo fisiopatológico que no altera la diferencia A menos A. Recuerden que la hipovárica, que vimos recién, tampoco alteraba la diferencia A menos A, pero no es un mecanismo fisiopatológico. Este sí lo es. Estamos hablando de una patología que nos está generando la hipoventilación. En el anterior era un cambio en la presión inspirada de oxígeno únicamente. ¿Es sensible a la administración de oxígeno suplementario? Sí, yo agrego oxígeno suplementario y yo de esa manera voy a revertir la hipoxemia. Parcialmente,
¿Por qué? Porque yo no voy a alterar o no voy a afectar la hipoventilación. El paciente sigue hipoventilando. Solo que yo estoy enmascarando con oxígeno esa hipoxemia, administrándolo más, pero no estoy revirtiendo la hipercapnia que todavía va a continuar producto de la hipoventilación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se libera a través de la ventilación, que es lo que yo tengo disminuido en esta afección. Entonces, con oxígeno yo puedo mejorar la hipoxemia, pero la hipercapnia va a continuar. Y si eso no lo vemos, bueno, el paciente va a terminar claudicando. Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿Entendió? Hipoventilación. Bien. Las causas de la hipoventilación. Y acá fíjense en el dibujo y este esquema que está dentro de un artículo que vamos a colgar para su lectura obligatoria. Fíjense que acá muestra los diferentes niveles de afección que pueden generar hipoxemia, del músculo en sí mismo o cuestiones a nivel del centro respiratorio. Broncoencefálico, más abajo médula espinal, hasta anterior de la médula espinal, a nivel periférico sobre los nervios, en la unión de la placa neuromuscular o una afección del músculo en sí. Distintos orígenes pueden llevar, ¿sí?, a la misma causa de hipoxemia, que es la hipoventilación. Está en nosotros entender entonces cómo ayudamos a este paciente. ¿Le damos oxígeno? Sí, puede mejorar, pero lo que necesita es mejorar su bomba muscular. Entonces tenemos que estar pensando en administrar alguna forma de ventilación o de ventilador para poder hacerlo de forma invasiva o no invasiva. Pero eso no pertenece a esta cátedra, sino que lo verán más adelante en técnicas. ¿Sí? Bien. El otro mecanismo de hipoxemia, habíamos hablado que era el trastorno de la difusión, la alteración de la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de moléculas de un gas a través de una membrana, en este caso la membrana alveolo-capilar, y se da debido al diferencial de presión parcial de este gas en cada compartimento. ¿Cuánta presión tengo de oxígeno? En el caso de oxígeno a nivel alveolar y cuánta a nivel capilar. Desde ahí, digamos, cómo se mueve el oxígeno. La cantidad de oxígeno que se va a difundir a través de la membrana alveolo-capilar por unidad de tiempo está determinada por la ecuación de Fick, ¿sí? Y esta es la ecuación de Fick. Y la ley de Fick habla de la difusión de los gases, ¿sí?, que va a estar condicionada por diferentes factores como ustedes los ven acá. ¿Y qué me dice la ley de Fick? Bueno, me habla que la difusión va a ser directamente proporcional al área de intercambio, directamente proporcional también a la diferencia de presiones de los gases a través de la membrana, va a ser directamente proporcional también a un coeficiente que es propio de cada gas, ¿sí?, que es el coeficiente de difusión del gas, e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Normalmente, cuando nosotros hablamos de trastorno de difusión, hablamos de patologías, que son las que estudiamos aquí, que son que hacen referencia a la fibrosis pulmonar, que se caracteriza por un aumento en el grosor de la membrana. Pero tienen que saber que cualquiera de estas afecciones o cualquier alteración en estas variables que sugiere la fórmula va a estar determinada por una alteración en la difusión. Lo que nosotros no vemos, normalmente vemos, la definimos de esa manera, es la fibrosis pulmonar. ¿Qué genera la fibrosis pulmonar? Bueno, un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Como lo ven acá, es inversamente proporcional, ¿sí?, inversamente proporcional, cuanto más gruesa sea o alterada esté la membrana alveolo-capilar, muy bien, más va a generar este trastorno en la difusión. Bien,
Si el área de superficie se afecta, y bueno, se va a afectar también la difusión del gas. Si el volumen se altera, bueno, se va a alterar también. Y así en cada factor. Bien, tenemos que saber y hablar, ¿sí?, del coeficiente de difusión de cada gas. El coeficiente de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a su peso molecular, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que el oxígeno, ¿sí?, es altamente difundible, y el tiempo que pasa el eritrocito en contacto con o el capilar pulmonar en contacto con el alveolo es ínfimo, es muy chiquito, pero 1/3 de ese tiempo, que es tan corto, le alcanza para difundir el oxígeno, que rápidamente es difundible. ¿Y por qué? Bueno, por su coeficiente de difusión. Es directamente proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional a su gas. Ahora bien, el dióxido de carbono es una molécula que es mucho más compleja que el oxígeno, ¿no? Ustedes vean la conformación de oxígeno y dióxido de carbono, ya le da la pauta de la que es más compleja una que otra, porque entonces lo lleva porque el peso molecular del dióxido de carbono es mayor, ¿sí? El dióxido de carbono es 24 veces más soluble, ¿eh? Y eso la convierte en 20 veces más difusible que el oxígeno. El dióxido de carbono es un gas muy volátil, permite rápidamente su pasaje de un lado hacia el otro. El oxígeno, siendo una molécula de menor peso molecular, ¿sí?, y por ende menos compleja, es menos soluble y por eso es menos difusible que el dióxido de carbono. Por eso es que este trastorno de la difusión, ¿sí?, me va a llevar a generar hipoxemia, sí, pero no me va a llevar nunca a generar hipercamia. Entonces, si yo tengo un paciente, automáticamente ingresa, les evalúo los gases en sangre y si veo que tiene hipoxemia e hipercamia, automáticamente yo me olvido del trastorno de la difusión o me olvido de que este paciente tiene un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. ¿Se entiende? Porque el dióxido de carbono, al ser mucho más soluble que el oxígeno, es rápidamente difusible y de esa manera se elimina, generando una normocambio. El trastorno de difusión es una alteración de la difusión que quiere decir que se dificulta el equilibrio de presión entre el alveolo y el capilar de oxígeno debido al aumento del grosor de la membrana de intercambio. Cuando la vía de difusión está engrosada, el equilibrio de oxígeno toma más tiempo e incluso no puede llegar a producirse, ya que dependerá directamente del tiempo del tránsito de la sangre por la unidad alveolar, generando hipoxemia en reposo o intolerancia al ejercicio según la severidad y la extensión del engrosamiento. ¿Sí? Normalmente perdón. No, estaba viendo una cosita que me había llegado, disculpen. Decía, digamos, como la capacidad de difusión de los pulmones es tan grande, se habla también de que para que genere hipoxemia, y bueno, normalmente este trastorno de la difusión se debería estar asociado a alguna otra alteración, como la alteración BQ, que es la que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Por la capacidad de difusión que tiene el pulmón. ¿Sí? Pero sepan que una membrana engrosada va a generar una dificultad o un tiempo mayor para generar la difusión de oxígeno a través de la membrana. Pero bueno, la afección tiene que ser muy grande o muy severa para generar algún tipo de hipoxemia o estar asociada a algún otro mecanismo de hipoxemia, que son de lo que estamos viendo en este momento. En resumen, el trastorno de difusión no genera hipercamia, produce una caída de oxígeno, si produce una caída de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio,
va a aumentar la ventilación alveolar por estímulo de los quimiorreceptores periféricos. Como yo le dije, están marcadas en esos 60 milímetros de mercurio, que es cuando empieza a caer, ¿sí?, también la saturación de oxígeno de la oxihemoglobina, y a partir de eso se genera entonces mecanismos compensatorios en nuestro cuerpo, como es, por ejemplo, la hiperventilación, ¿sí? Si yo genero hiperventilación, voy a estar eliminando más dióxido de carbono. Entonces, la patente gasométrica de este trastorno o de esta alteración es hipoxemia, ¿sí?, con hipocapnia. ¿Por qué la hipocapnia? Porque yo tengo aumentado el volumen minuto, el volumen minuto respirado, o una hiperventilación. Hay alteración de la diferencia alveolo-arterial, porque yo dentro del alveolo las presiones van a ser normales, lo que se dificulta es la difusión de esos gases a través de la membrana, y por ende la caída, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial va a ser mayor, y me va a aumentar esta diferencia alveolo-arterial. Y es sensible a la administración de oxígeno. Yo le agrego oxígeno a ese paciente que tiene trastorno de difusión, aumentar severamente las presiones alveolares de oxígeno. Bueno, eso me genera, digamos, una mejoría en las presiones parciales de oxígeno en sangre. Otro mecanismo, y ya nos quedan únicamente dos: alteración, ventilación, perfusión, y por el último, el shunt, que son mecanismos parecidos, sino que uno es por ahí un punto exagerado del otro. Empezamos con la alteración, ventilación, perfusión. Nosotros tenemos que tener, existen diferentes zonas, el pulmón es muy heterogéneo, ¿sí? No es lo mismo zonas, como están ventiladas zonas apicales del pulmón, que como están ventiladas zonas basales del pulmón, ¿sí? Si yo tengo un paciente erguido, ¿sí?, de pie, las zonas que están por encima a nivel apical van a estar muchísimo más aireadas y quizás menos perfundidas que las zonas dorsales, donde van a estar menos aireadas, ¿sí?, y más perfundidas. Por eso es que yo tengo una relación ventilación-perfusión que va a estar alterada quizás en los vértices, y lo mismo que en la base, y quizás el equilibrio o el ideal lo encontremos a nivel medio del pulmón, donde yo tengo zonas que están bien ventiladas y zonas que están bien perfundidas. Entonces la relación entre la ventilación y la perfusión va a ser próxima a 1, a una igualdad, ¿sí? Entonces, al estar próxima a 1, la ventilación y la perfusión es el ideal. Ahora bien, tenemos, digamos, afecciones o patologías que nos generan, digamos, una alteración en la ventilación o una alteración en la perfusión. Y esto va a generar alteraciones de la ventilación-perfusión, llevando a comportarse el pulmón, ¿sí?, como regiones ventrales o como regiones dorsales. Y esto lo digo a modo de ejemplo porque acá estamos hablando de un pulmón normal, ¿sí? Pero una patología que me lleve a generar una alteración de la ventilación, como es una neumonía, y entonces yo voy a tener una alteración también temprana, con líquido, oxidado y ocupación del alveolo, me va a generar que no pueda permitirse una adecuada ventilación a nivel alveolar. Entonces no llega el aire adecuadamente a este alveolo, a nivel vivo, ¿no? No piensen en un alveolo en sí, sino piensen en un sector, y quizás no piensen directamente en que no le llega, sino por ahí que no le llega adecuadamente, ¿sí?, el aire. Entonces no hay una renovación adecuada de los gases dentro del alveolo. La presión que yo voy a tener dentro del alveolo va a ser muy parecida a la presión que yo voy a tener dentro de la sangre carboxigenada. ¿Por qué? Porque van a estar alteradas las presiones dentro del alveolo, y esto me va a generar una alteración dentro de las presiones también a nivel arterial. Lo mismo ocurre si yo tengo una alteración a nivel de la perfusión, ¿sí? El aire
ingresa adecuadamente a nivel alveolar, pero como no hay pasaje de sangre a este nivel, pues bien, no va a producirse la hematosis y por ende la sangre no se va a oxigenar adecuadamente. Ahora ustedes piensen en un, bueno, no quiero complejizarlo un poco, no quiero complejizarlo más, pero piensen en eso, ¿sí? Un problema a nivel alveolar que afecta la ventilación constante o permanente del alveolo, y esto me va a llevar, digamos, a una alteración de la hematosis porque caen las presiones dentro del alveolo. Y hay otras unidades que van a estar bien ventiladas y bien perfundidas que van a ayudar, si se quiere, a mejorar las presiones dentro del sistema respiratorio. A ver si se entiende. Si yo tengo una zona, ¿sí?, de alveolos que están bien ventilados y una zona de alveolos que está moderadamente mal ventilado, ¿sí?, esto va a tener una baja relación de Q, ¿sí?, o están parcialmente obstruidos. Entonces van a tener una caída de la presión de oxígeno y una alteración también de la presión de dióxido de carbono. Como dije, esto va a traducirse en una caída de la presión arterial de oxígeno. Cuando se estimule los quimiorreceptores, porque la caída de la presión de oxígeno supera los 60 milímetros de mercurio a nivel de la sangre y se estimulan los quimiorreceptores, ¿sí?, esto va a traer aparejado un aumento de la ventilación alveolar. De modo tal, los alveolos que estaban bien ventilados, ¿sí?, en este caso, están bien ventilados, van a estar hiperventilados. Entonces van a tener una alta relación de la ventilación-perfusión, porque la presión parcial de oxígeno acá será alta y la presión de dióxido de carbono será baja por la hiperventilación y el aumento en la eliminación de dióxido de carbono que hay. La sangre, entonces, que produce hematosis, ¿sí?, con el grupo de baja relación ventilación-perfusión, ¿sí?, tendrá una presión arterial de oxígeno baja y una presión arterial de dióxido de carbono alta. Pero la sangre que produce hematosis, con los alveolos de alta relación ventilación-perfusión, va a estar proporcionando una hipocapnia, o sea, una baja presión de oxígeno en la sangre, de dióxido de carbono en la sangre, y una presión de oxígeno en sangre que va a estar normal. ¿Se acuerdan la curva de la afinidad de la hemoglobina? Donde había una parte que era muy plana. Son entonces presiones ya por cercana a los 6 milímetros de mercurio, ya es muy plana y la sangre ya está saturada, la hemoglobina está ya saturada completamente con el oxígeno. Entonces, yo voy a tener bajo nivel en el grupo alveolar, bajo nivel de dióxido de carbono porque estoy hiperventilando, y presiones de oxígeno que van a ser normales. Cuando se juntan estos dos, donde yo acá tenía aumento de dióxido de carbono y acá yo tenía bajo dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono va a estar bajo. Ahora, yo acá tenía baja presión de oxígeno y acá normal presión de oxígeno. Entonces, cuando se junten estos dos, la sangre de estos dos grupos, la presión de oxígeno aquí va a estar baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a ver afectada la presión de oxígeno, pero no se va a ver afectada la presión de dióxido de carbono. ¿Sí? Y eso se da justamente por estas dos cuestiones. Por un lado, puedo generar hipocapnia, baja presión de dióxido de carbono en los alveolos que están bien ventilados, pero no puedo generar una hiperoxemia en estos mismos alveolos que están bien ventilados, sino que los niveles de oxígeno serán los normales, pero se combinarán con niveles de oxígeno muy bajos por la parte de que no se puede ventilar. En cambio, sí puedo generar una presión de dióxido de carbono muy baja, una hipocapnia, que se va a mezclar con una hipercapnia
de la sangre que no generó intercambio. Pero la resultante va a seguir siendo entonces niveles bajos de dióxido de carbono. Y eso se debe a dos cosas: a esta cuestión que yo le hablé recién de la compensación a partir de la CO2, y también se da por el fenómeno de vasoconstricción hipóxica. ¿Y qué habla el fenómeno de vasoconstricción hipóxica? Bueno, el fenómeno de vasoconstricción hipóxica es un reflejo, ¿sí?, en donde el cuerpo lo que hace es, si yo tengo unidades que están bien ventiladas, bueno, voy a generar una vasodilatación o un aumento de la perfusión en las unidades que están bien ventiladas para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro con unidades que están mal ventiladas o zonas del pulmón que están mal ventiladas, como se ve acá en modo figurativo? Bueno, el cuerpo lo que va a hacer es que el pasaje de sangre o la perfusión de sangre sea menor, o sea, va a generar una vasoconstricción en donde encuentra hipoxia o caída de la presión de oxígeno. De esa manera, trata de que mayor cantidad de sangre genere hematosis en zonas que están bien ventiladas y que sea la menor sangre posible en la que pase por esas estructuras que no están bien ventiladas. Gracias a eso se logra entonces, o se trata de compensar estos fenómenos, digamos, de alteración de la ventilación. En resumen, la alteración, ventilación, perfusión: si cae la presión de oxígeno, si cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio, se produce la hiperventilación y cae la presión de dióxido de carbono. La patente ventilatoria, entonces, en esta alteración de gases será hipoxemia con hipocardia. Por supuesto que si la hipoxemia aumenta y el deterioro también aumenta y la severidad o la zona afectada también aumenta, bueno, también me va a generar hipoxemia con hipercardia. Si se agrava la situación, va a aumentar la CO2, pero en menor medida que lo que se genera o que la hipoxemia. Va a aumentar la diferencia alveolar arterial, como dijimos reciente, y corrige con la administración de oxígeno. O sea, puedo darle oxígeno a ese paciente y ese paciente va a mejorar o revertir la hipoxemia, mientras nosotros vemos la causa que está generando de esa alteración de Q. Una neumonía, una telectasia o situaciones que me generen, digamos, alteraciones que no me permitan ventilar adecuadamente ese pulmón, que puede ser producto de un proceso infeccioso, inflamatorio, una combinación de estos mismos, junto a otros. Bueno, médicamente yo voy a tener que darle lo que necesita para revertir esa situación, esa infección, supongamos que es el caso, ¿sí? Y mientras tanto voy soportando al paciente con oxígeno para que se mantenga confortable y bien, ¿sí?, hasta la medida de que el órgano vaya curando, vaya mejorando su situación, y de esa manera revertir el cuadro. En cuanto al zoom pulmonar, es similar al anterior. Yo voy a tener una zona, pero en esta afección sí voy a generar, digamos, va a estar alterada completamente la ventilación y no va a producirse ni siquiera parcialmente esta renovación. Como la zona afectada va a ser mayor que la anterior, ¿sí?, la hipoxemia va a ser muchísimo más marcada, porque la sangre pasa por un pulmón que no produce la hematosis. O sea, hay un cortocircuito, hay shock pulmonar. La sangre venosa pasa por ahí y sale con los mismos valores que con los que ingresa. Entonces el patrón gasométrico es igual a la alteración, ventilación, perfusión. Yo voy a tener alterada la ventilación, voy a caer, va a ser una caída, digamos, por debajo de los 60 milímetros de mercurio, me va a generar hiperventilación y demás. Entonces, tengo un patrón gasométrico que es similar a la alteración ventilación-perfusión. Tengo una clínica que es similar a la alteración ventilación-perfusión. Entonces, ¿cómo hago para distinguir o diferenciar si es una alteración ventilación-perfusión de lo que es un shunt? Bueno, lo voy a ver en parte por la gravedad del cuadro, pero también lo voy a ver porque en este caso, en el shunt, no hay respuesta a la administración de oxígeno suplementario. Son pacientes que, como
tiene una gran parte del pulmón que no ventila por el proceso que sea, ¿sí? Por más que yo agregue oxígeno suplementario, al no llegar al alveolo, ni siquiera parcialmente, el intercambio gaseoso se va a ver severamente afectado. Por más que yo agregue oxígeno al 100%, ¿sí? Que no puro, bien, no se va a ver reflejado a nivel de los gases arteriales, porque el intercambio gaseoso está shunteado. Hay un cortocircuito en sí mismo en la realización de la hematosis. La patente ventilatoria entonces será hipoxemia con hipocapnia hasta el punto, digamos, que no lo pueda, que no tolere revertirlo con la mecánica ventilatoria. Si se agrava la situación, va a aumentar el dióxido de carbono, estamos hablando de eso, ¿sí? Y me va a aumentar aún más la hipoxemia. Hay alteración de la diferencia alveolar arterial y no corrige con la administración de oxígeno, y en eso se diferencia con la alteración por la gravedad del cuadro y por la incapacidad de revertir con la administración de oxígeno, por lo cual lo hace un cuadro grave y severo. Bien, como último y para cerrar, le dejo un poco un resumen de lo que serían las afecciones en sí mismas. Si llegan y se encuentran con un paciente con una insuficiencia respiratoria y quieren ver la causa, se le sacan gases arteriales y vamos a ver el nivel de dióxido de carbono en sangre, ¿sí? Si veo que está alterado, o sea que yo tengo una hipercapnia, bueno, puedo pensar que es una hipoventilación automáticamente, ¿sí? Y si veo que la relación A menos A no está alterada, bueno, confirmo la hipoventilación y tendré que ver cuáles son. Perdón. Hola. Profe, después suben este power. Creería que van a subir. Ah, ¿se escucha? Ah, apreté algo yo entonces. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ah, joya. Termino. Entonces, una vez que confirmo la hipoventilación, podré ver cuáles son las causas. Si las causas son de la caja torácica o son de la médula a nivel neurológico, como son las causas que estuvimos viendo. Si vemos que hay que no tiene un aumento en el dióxido de carbono, vamos a ver entonces. Si corrige con oxígeno será una alteración PQ, si no corrige con oxígeno será un SHUNT. Y si no tiene alterada la diferencia alveolo-arterial y no tiene aumento de la FeSO2, bueno, probablemente vamos a estar en una disminución de la presión inspirada de oxígeno. Bueno, hasta acá sería un poco la presentación y la charla. Como le dije, no se asusten al ver todo esto o al escuchar todo esto, son cuestiones por ahí nuevas que va a costar realizarlas o afianzarlas. Por eso les diría que vayan a la bibliografía, pónganse a leer cuanto antes, así se van familiarizando con la terminología y con las formas de alteración que vamos a ir viendo. Nosotros con el correr de la cursada vamos a ir hablando de patologías, diferentes patologías obstructivas, patologías restrictivas, patologías del parénquima, patología de la pared, ¿sí? Y todas estas patologías me van a tener, ¿sí? Van a tener aparejado de alguna manera u otra la hipoxemia, ¿sí? Entonces, esas patologías yo las voy a poder ubicar en cualquiera de estos mecanismos, ¿sí?, de hipoxemia, y a partir de eso poder determinar qué es lo que tengo que hacer. ¿Entiendes? Por eso empezamos la cursada, si se quiere, ¿sí? Después de ver, digamos, la normalidad, lo que fue la clase anterior con Mariano, de fisiología, y nos metemos en lo que es la fisiopatología, y para eso debemos entender entonces estos mecanismos de hipoxemia, para después adentrarnos en lo que es la patología en sí misma y poder corresponder esa patología dentro del cuadro de hipoxemia que nosotros estamos presentando acá. ¿Se entiende?
Hola. ¿Alguien vivo? Sí, profe, se entiende. Entendió. Bueno. ¿Alguna cuestión que quieran hablar? Deben tener en la cabeza que es un matete, pero bueno, algo que quieran decir, alguna duda que haya, alguna, 10.000 dudas le habrán surgido, pero bueno, algo que quieran expresar, que quieran hablar. Tenemos un rato todavía, que adelante, aprovechemos el tiempo. ¿No? ¿Quedamos así? ¿Eh? Bueno. La falta de noticias. Bueno. Uno. ¿Algo para decir al respecto? ¿Nadie quiere decir nada? ¿No? profe. Bueno. No, profe. ¿Se entendió algo? Sí. Sí. Bueno. Algo sí. Vamos a tratar de ir desentrañando un poco todo esto en los prácticos, ¿sí? Y nos tienen que ayudar con lectura, es fundamental, ¿sí? Vayan a leer y de esa manera esto se va a entender mucho mejor y lo van a poder asimilar. ¿Sí? Profe, si puede bajar el power también. ¿Cómo? Si puede bajar el power también. Yo paso todo a Mariano y él es el que determina qué va a bajar. Por ahí lo que baje ahora son los artículos de la bibliografía y quizá más adelante lo haga con el Power. Pero bueno, teniendo los artículos yo saqué todo más o menos de ahí, así que eso ya va a ayudar a refrescar mucho. Hay uno de los artículos que también te habla de patología, bueno, desentiéndanse de eso, fíjense los mecanismos de hipoxemia y no se detengan en las patologías que van a venir más adelante, lo puede ayudar por ahí para más adelante, pero bueno, no para lo que estamos en este momento. Bueno, profe. Chicos, gracias por la paciencia, por escucharme y nos vemos en los próximos encuentros, teóricos o prácticos. Bueno, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.